Hola tú. Sí, tú que nos estás escuchando. ¿Ya tienes la aplicación de Holística Radio? Ingresa a tu Play Store más cercano y descárgala gratis para que te acompañemos a todos lados. Ojalá no a marchas pro vida, ni de cast, ni ninguna de esas tonteras. Holística Radio, en tus oídos a donde vayas. Holísticaradio.cl, la música en todo. Tengo miedo torero, Pedro Lemebel. Casi no durmió la noche entera, dando vueltas, excitada por la emoción y por tanto bombazo que desordenaba su idílica postal. Ya estaba en pie cuando llegó Carlos, vistiendo un pullover color pimienta, con el pelo renegrido por el agua de la ducha. ¿Estás listo? No hay mucho tiempo. Tengo que devolver el auto a las 6. ¿Hiciste comida? Un pollo. El aire del campo da hambre, ¿no? Yo la bajo, no te preocupes, te espero en el auto. No muevas tanto el canasto que se quebran los huevos. Espérate un poco, los vasos, servilletas, la sal, el pan, la radio. Cuidado, no seas loco, las bebidas. Parece un niño, se dijo hurgueteando cosas. Buscando el sombrero amarillo que estaba segura, lo había guardado allí, en esas cajas, con los guantes de puntitos, también amarillos, y las gafas negras con brillitos como Jane Mansfield en esa película. Estaba segura que allí estaban, completamente guardados, pero se los había mostrado a tanta amiga y las locas eran tan ladronas, tan pérfidas, tan envidiosas, y esa bocina del auto llamándola, «Ya voy, amor». En el camino, tan cómoda junto a Carlos, su lengua parlotera habló de cualquier cosa, evitando comentar el paisaje. Cada población despellejada por el polvo, cada rotonda humeando por restos de fogatas, pedazos de muebles y letreros en el suelo que las ruedas del auto iban esquivando, zigzagueando las brasas y palos y saldos chamuscados de la noche protesta. Después, rumbo a la cordillera, la periferia rotosa se fue poniendo más verde, más radiante por ese sol amarillo, por esos vendedores de volantines y banderitas que chispeaban de color la carretera. Y Carlos, tan divertido, celebrando sus chistes, culebreando las curvas con un «Sujétate, mariposa, otra vuelta y otra cosa. ¡Ay, qué bruto! ¡Qué chofer! Que por favor, Carlos, más lento. Mi corazón es de cristal. Carlos, que las bebidas. Carlos, que este auto tuyo. Carlos, que me hago pipí de risa. Que para un poco, que por suerte ahí viene un control policial». Entonces, Carlos se puso serio. Varios militares controlaban el camino haciéndoles señas para que se subieran a la berma. «Ponte el sombrero, ¿quieres? ¿Y para qué? Para que te vean como una dama elegante, pero pónetelo, te digo, y hazte la loca». «Hazlo por mí, después te explico». Pero Carlos nunca le explicaba nada. Él era así, tenía esas ideas tan extravagantes, por eso le hizo caso. Porque no le costaba nada ponerse el sombrero amarillo y los lentes de gata y los guantes con puntitos y huevear a los milicos. No le costaba nada hacerlos reír con su show de mala muerte, dejándolos tan encandilados que ni siquiera revisaron el auto y apenas miraron los documentos de Carlos, que estaba tan nervioso. Y los dejaron pasar sin problemas gritando: «¡Feliz luna de miel, maricones!». Abrimos los libros y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir al calor de las palabras contigo y en compañía de las voces tras los oficios del libro. Nos encontramos armados de libros, tazas y lectura combativa para darte la bienvenida a Al Tiro, literatura y política en la radio, una intersección entre lo literario y la vida al fin del mundo. Ya te estamos esperando frente a nuestros micrófonos, con alta motivación y su tecito de media tarde. ¡Comenzamos! Hola, hola a todas las personas que nos escuchan en Holística Radio. Gracias por estar ahí. Bueno, yo comento al tiro por si se escucha un ruido. Estoy en Valparaíso y hay un viento intenso, así que si sienten así, ¡guau!, no pasa nada, solo es viento. Que parece temblor, pero es solo viento. Así que no se asusten, no corran. Respecto al capítulo de hoy, queremos contarles que se llama Ojo de Loca y por supuesto tenemos una invitada ad hoc que ya les vamos a contar quién es. Ya deben estar viéndolo en pantalla, así que brevemente la presentamos. Pero recordarles, por supuesto, que tenemos siempre un pie literario alusivo a nuestro capítulo. Estamos recién en voz de Grace, un fragmento de Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. Recuerden que a las 7:30, ahora, ¿cierto? Ya está pasando, encuentran los días lunes nuestro programa Al Tiro de la Radio, ¿sí? Con nuestro equipo coral
que nos turnamos, ¿cierto?, para hablar de literatura, de política, de, por supuesto, la vida. Y luego de eso nos sigue a las 21 Tripulación Cohete con la Josefina Naz y Palomosa. Tengo que, por supuesto, recordarles, pero yo sé que ustedes ya lo tienen guardado, ese número como uno de sus favoritos, ¿cierto? El número de Holística Radio, por si quieren mandarnos audios, comentarios, reflexiones, lo que quieran, ¿cierto? Al más 569 75 11 18 52. Luego de toda esa información, ¿cierto? De todos esos avisos, paso a saludar también a Caro White, que ya nos está escuchando desde Miami, nuestra fiel auditora. Y saludo a la Cata que está conmigo acompañándome antes de que pasemos a nuestra invitada. Ya estamos poniéndole un poco de suspense. Y Cata, dale. Seba, buenísima y muy completa presentación. Me encanta que sea en directo reportando en directo desde Valparaíso. El reporte climático, además, muy necesario, porque los vientos de Valpo, vaya que son potentes. Y nada, muy contenta de estar aquí acompañándote con esta excelente entrevista que te conseguiste. Y estamos muy felices y ahora vamos a pasar, bueno, muy en nuestro estilo, ¿cierto? A presentarles a Gilda Luongo, que nos viene a hablar, bueno, de la vida, de todo lo que ella quiera contarnos, por supuesto, pero en particular de su libro En carne y hueso, Mujeres en la obra de Pedro Lemebel. Yo Y también lo tengo por Gilda, acá. te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hoy, muchas gracias por la invitación a este programa. Felicitarlos por este equipo que tienen, que se dedican, ¿cierto?, a trabajar esta área preciosa que es literatura y política, que es un lugar que no siempre se aborda tanto en este país. Son dos zonas rasposas que tienen larga edad. Muchos escamotean, ¿cierto? Porque pareciera que la literatura es intocable y que tiene ese lugar por allá en la política, ocurre un estallido. Entonces eso me encanta, los felicito y agradecerles un montón que me hayan invitado a conversar con ustedes sobre, me encanta eso de la vida, me encanta, la literatura es mucha vida también, la política es mucha vida, y de mi libro, cierto que es un libro que yo digo, amoroso, sabio, sanador, es una belleza. El libro quedó precioso. Sí, La sí, Gladys González hizo un trabajo precioso la Gladys. bello Sí. ahí, en la editorial Ediciones Libres. Nunca en mi vida con mis manos, pero la amo. Sí, oye, muchas gracias, Gilda, tú por estar con nosotros. Antes de meternos en el libro, siempre les pedimos a nuestras invitadas, nuestros invitados, nuestras invitadas, que nos cuenten quiénes son, porque el mundo de la literatura es amplio, no siempre se conoce todo y siempre es un buen momento para presentarse. Así que, Sí, Gilda, mira, ese ¿quién es un eres? lugar, Cuéntanos. sí, es un lugar difícil porque, bueno, a mí siempre que me invitan y me entrevistan me dicen, ¿quién eres? Digamos, entonces yo digo, no sé quién estoy siendo, estoy deviniendo todos los días, entonces, más en Buena esta etapa respuesta. vital que uno ya es añosa, y entonces, eso pregunta. Mira, yo me reconozco fundamentalmente como una vieja feminista, una feminista vieja y con una conexión profunda con el ámbito sector de la cultura, del arte, por cierto, por ser feminista y de la literatura popular, y les levantado en la vida, que me han salvado también desde la infancia. Entonces, yo creo que por ahí voy, digamos, he sido también académica, investigadora en la Universidad de Chile, egresé de la Universidad de Chile, hice
magíster, doctorado, postítulo en género y cultura, en fin, que he sido también una Gilda querida, nos dejamos de escuchar a Gilda. Perdimos un poco tu conexión, pero vamos a esperar que vuelva Gilda, por supuesto. Estas son cosas que pasan. Cosas de los Llevamos tiempos de Zoom. años acostumbradísimos, ¿cierto? ahora, claro, son cuestiones de la tecnología. Ahí Sí, volvimos. Gilda. Ahí, Gilda, bueno, nos estabas contando de Eso ti. fundamentalmente. Exacto. Antes de seguir, me Sí, gustaría que probáramos un poquito cómo te escuchas, Gilda, para que podamos seguir con tranquilidad, ¿cierto? Gilda, cuéntanos por ahí. yo lo escucho. Te quedaste pegado, Sebastián, pero yo lo Así. escucho. Te, te escuchamos un poquito cortada, Gilda. Ah, claro. No sé si puedes quizás cerrar alguna ventana o cuéntanos No qué sé. podría hacer. Pero ahí te escuchamos bien, a ver. Creo que Sí, ahí Ahora, mejor. hay momentos, sí, Sí, va y viene, sí. sí. Te claro, va y avisamos, ya porque viene. queremos escucharte igual. Entonces te vamos. Sí, Pero bueno, ahora Gilda, tú nos contabas de ti, ¿cierto? De la investigación, de tu beta importante de feminista, ¿cierto? Que además sí, aparece en la portada de este libro, dice Crónicas sí, Feministas, ¿cierto? Así sí, aparece, que es muy interesante que esté declarado de ahí. Dime, Gilda. claro. Mira, la cuestión es que para mí es súper importante ese posicionamiento que es político. Decirse feminista en este país hoy día ya no es una cuestión tan terrible, digamos, o tan espantosa, pero cuando yo empecé en el feminismo en los 90, ¿verdad? Era una situación bastante más incómoda y las mujeres en general feministas no querían llamarse a boca llena. Pero ahora eso está muy puesto. Yo desde siempre he sido, me he dicho feminista y he escrito como feminista, toda mi trayectoria, digamos, ha sido desde allí, posicionada desde allí, desde los 90, como digo. Y con Pedro me conocí precisamente en esta vertiente, te fijas como feminista. Yo me conocí con Pedro en una entrevista que le hicimos desde cuando yo estaba en el postítulo de género en la Universidad de Chile y resultó que éramos vecinos en San Miguel, entonces nos amamos más todavía. La entrevista esa fue el año 96 y fue tirados en la cama y de ahí para adelante fuimos amigos, amantes, amores. Yo con Pedro tuve una relación amorosa en realidad y me costó mucho llegar a la escritura con Pedro, llegar a escribir sobre Pedro, precisamente porque yo no quería manchar nuestro vínculo amoroso con este lugar, ¿cierto?, más duro que tiene que ver con la cosa escrituraria, ¿cierto?, y cultural en este país, que es un poquito difícil de pronto. Finalmente llegué a escribir sobre el Pedro a propósito de que también hicimos una conexión juntos. Eh, a mí se me ocurrió sobre San Miguel, la comuna de San Miguel en las crónicas del Pedro, y al Pedro le encantó la idea, ya hicimos una selección de las crónicas, en fin. Entonces por ahí, todo nuestro vínculo siempre fue muy conectado por lo amoroso, por eso es que yo digo que este libro tiene mucho amoroso, y para mí es importante la política feminista de los afectos, porque los afectos también son políticos, ¿no? No tienen que ver con un ámbito que queda fuera de lo político, y eso para las feministas es radicalmente importante, así como la vida también tiene cierto un lugar político profundo, hoy día más que nunca después de la pandemia. Las feministas cuando decimos la vida en el centro es porque queremos, cierto, politizarlo todo y transformarlo todo. De eso se trata. Claro, la política en un sentido amplio. Wow. El Seba Oye, quedó loco con tu Claro, intervención. sí, Gilda, claro. es que yo voy a salir. Ah, es que yo había leído de ti antes porque yo hice mi tesis sobre enfoque de género en bibliotecología, que es Ah, rarísimo hacerlo en género,
y la hice en ese tema y leí algunas cosas tuyas, Género y en que para todo. mí es muy, muy bonito que nos acompañes. Y bueno, y desde Canadá, una auditora, Viviana, nos dice que por supuesto que los libros amorosos, sabios y sanadores es lo que necesitamos, justo con lo que tú estabas Sí, diciendo, ¿cierto? sin duda. Eh, en esa línea, yo también me gustaría pasar la palabra a Cata. Cata, ¿tú quieres comentar algo, por favor? No, yo es que yo me quedé pensando mucho en lo que tú contabas de Pedro y de cómo desde ese vínculo también surge este libro. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque realmente el texto que abre el libro, que también forma parte de la contraportada, habla sobre eso, ¿no? Sobre esta conversación que ocurrió entre ustedes y de cómo Sí, él también te pidió escribir este libro. Entonces sí, quería que nos contaras un poco de esa historia, de cómo sí, surgieron estas ganas de escribirlo y un poco que vino de un pedido de él, pero que también trajo muchas cosas tuyas y se terminó sí, conformando este libro que es tremendo y es además voluminoso, entonces como saber un poco el tras bambalinas de sí. ese trabajo. Mira, ese lugar que es el inicio del libro, todos los libros, digo yo, tienen una historia. Lo que pasa es que en estos ámbitos intelectuales pareciera que los libros son una entelequia por ahí arriba, que son intocados, ¿cierto? Y que no tienen que ver con la historia. Pero hay una materialidad y sin duda que tiene que ver con la vida, como estábamos diciendo recién. Mira, el Pedro, el año 2014, meses antes de que el Pedro falleciera, porque ya estaba con su cáncer avanzado, muy avanzado, yo lo fui a ver un día, como siempre, a su departamento del Parque Forestal y, y entonces él me dice, Gigi, él me decía Gigi, Gigi me dice, podrías escribir sobre las mujeres en mis crónicas. Entonces, claro, yo lo escuché en ese minuto como su deseo, era su deseo en el fondo, ¿cierto? Y eso es súper importante para mí, que el libro trama el deseo de Pedro y mi deseo. Y eso también es muy político, o sea, una trama deseante que no es individual, que puede ser que el libro sea de mi autoría, pero yo no estoy sola allí, yo estoy con Pedro y estoy con muchas mujeres, estoy con la historia de las mujeres en este país, con ese mapa raro, como dijo una amiguita, que se arma, ese mapa de Chile raro que arma el libro de mujeres, y que las pone, ¿cierto?, en el lugar de lo político, en el lugar de lo público, para que nosotros miremos también ese país. El libro entonces surge de ese lugar, Pedro fallece y yo me quedo con la idea, con su deseo, digamos. Pedro muere y yo me quedo en una depresión tremenda que me duró mucho tiempo. Y el 2016, el Fernando Blanco de Estados Unidos, que es un académico chileno que vive allá, me pide colaborar en un libro que él publicó el año pasado, que se llama La vida imitada, sobre el Pedro, y con otros académicos y académicas de Estados Unidos, de otras partes del mundo. Y yo pensé en que tenía que escribir sobre ese deseo del Pedro. Entonces fue un primer artículo, digamos, que yo hice, que se llamó La ciudad de las mujeres, como pregunta, una ética política en tus crónicas, Pedro Lemebel. Ese era el título del texto que aparece en Vida Imitada, que lo editó Fernando Blanco. Y luego, ¿cierto? Pasó el 2016, el 17, el 18, y llegó, siempre estaba dando vuelta, porque cuando yo escribí ese artículo, me di cuenta que eran montones las mujeres, que eran muchas, de diversos estilos, de diversos tonos, y que él las escenificaba también de una manera como él era, digamos, con esa poesía tremenda y esa aguja espantosa que él tenía para mirar, para esa historia y el lugar delante. Yo conocía muchísimas mujeres en su depa, digamos, en su entorno, que no habría conocido jamás, unas mujeres intensas, intensísimas, del mundo artístico, cultural, político. Y entonces el Pedro tenía sus amores, te fijas, y nos escuchaba mucho. A él le encantaba el diálogo con nosotras, porque también lo nutría y lo alimentaba mucho, no solo amorosamente, sino también creativamente. Entonces, bueno, yo me quedé con ese pendiente de retomar en algún minuto las 58, 59 mujeres que yo seleccioné para el libro
Y el 2019, cuando yo volví a México, que volvía no queriendo volver a este país, otra vez, esa relación rasposa que yo tengo con Chile y que Pedro también tenía, y que en eso nos amábamos, en eso éramos muy compinches, yo lo he hecho mucho de menos por eso, porque pelábamos a Chile, le sacábamos el cuero a este país. Entonces, yo me digo ya, llegó el minuto, porque estaba como sintiéndome fuera de nuevo de todo y como una extranjera, como siempre me he sentido en este país. Y tomé el libro, lo empecé en marzo del 2019, paré con el estallido, porque ahí se vino el estallido feroz y yo eh, me quedé vuelta al activismo en Ouch, que yo pertenezco a una agrupación que es las autoras chilenas feministas, y nos tomó el estallido completamente. Y ahí yo paré, porque además volver a Pedro en esas circunstancias me era muy doloroso. Yo sané, durante el proceso de la escritura del libro, sané a Pedro en mí y también sané mucho de la memoria que está ahí. No toda, porque nunca va a sanar, yo creo en mí, sobre todo lo que tiene que ver con la dictadura y el golpe. Pero entonces retomé y continué con el libro porque yo tengo que terminarlo y llegó a su término en octubre del 2020, se lo mandé a la Gladys González y la Gladys lo acogió hermosa, como ella es preciosa, me dijo que el libro era una belleza y que agradecía. Yo le conté que no tenía un peso para publicar porque soy pobre como las ratas, entonces fue saliendo todo precioso y el libro es una belleza ahora. Ese es el tránsito y es como te digo, el sustento amoroso, el sustento sanador, el sustento bello que necesitamos tanto hoy día, como dice las chicas desde Canadá, que lo dice precioso. Me alegra tanto eso. Y ahí está el libro. Y aquí está este libro hermoso que Una pueden enorme adquirir, vida, ¿cierto? además, Yo voy de a decir parte. al tiro Sí. que pueden adquirir libros del Cardo, que ya saben que Gladys González está a cargo de ese hermoso proyecto. Hemos revisado varios libros y el de la semana anterior estuvimos con Anita Peña hablando también de su libro, que también está editado acá. Linda la Así Anita que, Peña, la adoro. Y de la no, Casa de la no, Mujer Valparaíso, el Sebastián Valparaíso, todo se conecta. espectacular, sí. Qué Y mira, lindo. yo no puedo evitar preguntarte porque es muy interesante lo que tú dices sobre finalmente hacer un trabajo tuyo también interno con la relación que tú tenías con Pedro, ¿cierto? Pero otra vez no de una quizás decisión completamente propia, ¿cierto? No es como lo voy a hacer porque quiero hacer este trabajo interno, sino por una solicitud del pasado, ¿cierto? Que Exacto. quedó ahí abierta. Eso, Y eso. tomas para resolver. Que es como continuar una conversación también con tu amigo, con Sí, Pedro, con un diálogo interno hermoso. sí, Oye, sí. y quizás por eso también el nombre, y me encanta que es En carne y hueso, que le pusiste al libro. Eh, bueno, me pasan muchas cosas con lo que tú cuentas, porque para mí Pedro Lemebel es muy importante. Yo soy marica también, y leer a Lemebel siempre ha sido una salvación, ¿cierto? Una Sí. salvación de la higienización del ser marica en este país, ¿sí? Entonces creo que es muy interesante además lo que cuenta sobre las mujeres, porque para todo marica, para todo cola, las mujeres son el verdadero amor que tenemos. Eh, Sí. y, y todo lo que narra acá es espectacular. Me gustaría que nos contaras un poquito más para que las personas se acerquen a esta hora. eh, ¿Con qué se van a encontrar, ¿cierto? Porque hay varios ejes temáticos, ¿cierto? Son 21 eh, temas y vínculos con las crónicas de Pedro, pero ¿qué les contarías tú a las personas, bueno, a Vivi, a Caro, que están de Miami, de Canadá, y a las otras personas que también nos escuchan hoy en Holística Radio? Mira, yo les diría primero que este libro nunca tuvo una pretensión erudita, ni académica, ni de sabiduría, ¿cierto? Teórica, que obviamente me constituye y está también en el libro, se cuela, ¿cierto? Pero esa no fue nunca la pretensión. Entonces, este libro no es un libro académico o un libro erudito.
es un libro que trabaja una prosa amorosa, que como tú muy bien dices, Seba, tiene su origen en esa amistad profunda, amante que tuvimos con el Pedro, y con esa memoria del Pedro. Fue como retomarlo, fue como tomarlo de nuevo de la mano, fue como tocarnos con Pedro. Y eso fue entre doloroso y gozoso, porque había veces en que yo no quería seguir escribiendo el libro, uno por ese dolor que era como la ausencia-presencia, te fijas, de Pedro en mí, como vínculo, como lazo amoroso, en los raros que éramos, porque él era un raro y yo también, y en lo intenso que éramos la otra vez. Mira, en un conversatorio precioso que tuve con unas chicas de media de yoyeo sobre el libro, una chica me preguntó en qué se parecían ustedes con Pedro. Y ahí yo creo que hay una zona, te fijas, que está también en el libro, que yo recupero mucho. Y hay una intensidad que yo siento que está en el libro, en el volver a leer a Pedro, no para interpretarlo, no eruditamente, no para hacer un ejercicio heurístico a lo académico, que yo lo puedo hacer muy bien, porque lo hice durante muchos años en mi vida, sino para volver a tocarnos así, y volver a tocar a las mujeres que iban a leer este libro, porque yo mientras escribía el libro pensaba que este libro iba para feministas preciosas, para todas, todas, todos los feministas que se sientan así, que quieran, cierto, transformar el mundo, transformar este mundo que no nos favorece, este mundo injusto, desigual, opresivo, cierto, depredador, expoliador, en fin, todo lo que sabemos que es este mundo. Entonces, este libro se ofrece, ¿cierto? Se abre, se regala. La Simone de Beauvoir decía, voy a decir, la Simone, yo la amo, que la he estudiado tanto y la he leído tanto. La Simone decía, no hay nada mejor que hacerle regalos, no hay ningún regalo mejor que hacerle al mundo que libros. Entonces también te fijas pensarlo así, pensarlo como un regalo, no pensarlo como un, porque el libro es largo, tiene peso, pero no es un ladrillo. O sea, tú puedes leer así grácilmente, graciosamente inclusive, dolorosamente también. Entonces, un mosaico precioso que mujeres que el Pedro quiso abordar y que yo a veces me pregunto, ¿cierto? Eh, ¿Por qué el Pedro eligió a ciertas mujeres, por ejemplo, que me incomodaron en algún minuto leer a ciertas mujeres, como la Cecilia Boloco, por ejemplo? Pedro quiso, y siempre, ¿cierto?, llegó a ese lugar ético precioso que el Pedro tenía, ese lugar ético y político que el Pedro tenía preciosamente internalizado para abrir la llaga, digo yo, abrir la herida, hacerla sangrar, ¿no? Él siempre tuvo ese impulso precioso. Entonces, siguiendo esta amiguita preciosa que presentó el libro, La Panchilla Barriento, que es una feminista que tiene un sitio virtual que se llama Biblioteca Fragmentada, que yo les invito a visitarlo, les invito a visitarlo. La Panchilla que presentó el libro dijo, este libro es un mapa raro y torcido de Chile. Y yo creo que, yo siento que ahí también está ese lugar, ¿no? Como lugar activo también en relación a lo que somos, a lo que hemos llegado a ser a través de esta figura femenina. Sobre todo, ¿cierto?, con la memoria histórica de este país y con el ámbito público y con las luchadoras, con las preciosas que han lado en el cual las feministas abrevamos siempre, porque hay una memoria, ¿cierto?, feminista que nos constituye de lucha y que no va a terminar nunca. Yo me moriré feminista y aportaré, seguiré aportando un granito de arena como este. Yo digo, es un granito de arena. Este libro, léanlo, porque es un granito de arena en la inmensidad del mar, de este mar turbulento, de ese mar de Valparaíso en donde está Seba, de ese viento precioso que mece a Seba y nos mece a todos como un elemento precioso y benéfico. Absolutamente. Gracias, Gilda.
Sí, hermoso lo que dices. Muchas cosas me dan ganas de anotarlas, pero bueno, esto queda grabado por suerte, así que ya tendremos oportunidad. Pero sobre todo me quedé pensando en lo que decías de Pedro, de escribir desde el dolor, ¿cierto? Como desde la herida y desde la vulnerabilidad, que creo que es algo tan Mm. importante de hacer y tan difícil, pero cuando uno lee algo que está escrito así, uno como lector también lo siente, uno sabe que es de verdad, y creo que eso pasa mucho en su obra. Y, Sí. y con respecto a eso, y que en tu calidad de crítica, de feminista y de experta y de autora de este libro, te quería preguntar, así como si lo pudiéramos casi decir como en una frase o resumirlo, no sé qué tan resumible es, pero bueno, intentarlo, saber cómo son las mujeres de la obra de Pedro Lemebel, porque sabemos que son muy distintas, no sabríamos cómo se podrían agrupar. Hay tipos de mujeres en la obra de Lemebel, ¿cómo Sí. podríamos entenderla? Mira, esa pregunta está súper linda porque, bueno, todas las preguntas han estado preciosas, pero está súper linda porque tiene que ver con cómo yo me enfrenté también a la selección de los textos, porque ustedes saben que, claro, cuando uno escribe primero selecciona, ¿cierto? Yo me pasé meses volviendo a leer y a seleccionar, pero como yo no quería que fuera un texto académico ni erudito, ¿cierto? Yo dije, aquí yo no voy a usar categorías, no voy a ahondar en una estructura de libro que por ejemplo, aglutine o reúna a tales mujeres en tal lugar y tales otras en otro lugar. No, yo dije, me voy a entregar a la escritura del Pedro y a los libros como los seleccioné, que tenía que ver fundamentalmente con la cuestión de la cronología, de cuáles libros estaban primero, digamos, y cuáles después. Pero no hubo un intento, te fijas, de estructural. No hay estructuralismo acá, ni postestructuralismo. Hay un deseo que fluye y eso me encanta, porque además fluye mi pluma, fluye mi prosa, que es una prosa, es una escritura que yo amo ahora, sobre todo esta última. Porque paso de pasaje en mi libro anterior es un texto que reúne, ¿cierto?, mi escritura académica de muchos años y también están los escritos de opinión, por cierto, feminista, pero este libro es una prosa que yo solté en ese sentido. Entonces, Cata, yo diría que el libro no te va a no ofrece un pabellón donde tú clasificado taxonómico de mujeres, que era la multiplicidad de mujeres que el Pedro miraba, que el Pedro sentía próximas también. Y ahí pasaba, ¿cierto?, desde ese profundo rechazo por las traidoras, por las delatoras, por las mujeres de derecha, por las mujeres de la dictadura, ¿cierto? Hasta, ¿cierto?, estas mujeres comprometidas, las luchadoras preciosas, las mujeres cualquiera, las con nombre propio y las sin nombre propio, las mujeres cualesquiera que eran las pobladoras, por ejemplo, y que tienen un lugar en lo público, que son profundamente políticas también, esas mujeres de los territorios populares, ¿verdad?, que han nutrido, que nos han nutrido, y que no están en los listados, ¿cierto? Ni a lo mejor ninguna calle va a llevar su nombre, pero existen como sujetos políticos preciosos que son innombrados siempre. Entonces Pedro, y bueno, y va también a las figuras que él amó, que él amaba tanto, ¿cierto? Como la Chabela Vargas, por ejemplo, o la Mercedes Sosa, y hace un abanico precioso en donde también se muestra en esta proximidad que él tiene, esta proximidad amorosa, así como muestra su rechazo y su aversión de pronto por estas mujeres. Y ahí la pregunta que yo pongo, ¿cierto? Esa sería una pregunta a abrir, digamos, una pregunta abierta, es hasta dónde las mujeres somos lo que somos, digamos, o cómo llegamos a ser esto que llegamos a ser en una muchas veces de encorsetamiento, ¿cierto? Y de opresiones múltiples. Entonces ahí la pregunta política también está muy fuertemente puesta. Este abanico que se abre, que es múltiple, que es diverso, como tan diversas que somos las mujeres. A mí me encantan las feministas decoloniales cuando abren la pregunta, ¿cierto?, por nuestras diferencias.
Yo, Audre Lorde, por ejemplo, que dice, ¿cierto? Que dice, nombra la casa de las diferencias. Entonces, no somos, todas las mujeres no somos iguales. La noción de igualdad es un terror, para mí por lo menos un terror. Yo no comulgo con esa noción. Más bien la apertura, ¿cierto? Y la proliferación de las diferencias que hace que nosotras nos escuchemos y es un tremendo desafío. Para las feministas es un tremendo desafío nuestras diferencias, porque tenemos que llegar a puertos comunes políticos de luchas, ¿cierto?, de transformación a partir de esas diferencias. Yo diría que ahí está entonces el enorme abanico y la laboriosidad, ¿cierto?, preciosa, que es este en carne y hueso que decía Sebastián, que tiene que ver con los cuerpos, con nuestros cuerpos, nuestras cuerpas, ¿te fijas? O sea, somos, yo le puse en carne y hueso porque además es un enunciado que yo repito mucho, un sintagma que se repite mucho en mi escritura, y lo digo también a propósito de Pedro en el primer escrito pequeñito, es en Arder, 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 a propósito de la revuelta, imaginándolo aquí con nosotras, con nosotros. Y entonces, te fijas, estas cuerpas que somos, que hay una subjetividad tremenda ahí. O sea, en carne y hueso implica eso. Somos estas cuerpas y estas subjetividades múltiples, tremendamente diversas, diferentes y interminables, diría yo. Y las preguntas múltiples que surgen al respecto y los desafíos múltiples que surgen respecto de cómo escucharnos, de cómo encontrarnos, de cómo confluir en las luchas para poder transformar el mundo en algo más amable, bello, sanador, sabio. Ahí, para mí, las mujeres mapuches, en ese sentido, sobre todo las mujeres indígenas, los feminismos comunitarios en Abya Yala, son un norte también precioso hoy día. Para mí son ese lugar hoy día, más que nada, más que nunca, que nos ofrecen cierto mirar cómo armar mundos posibles que no son estos capitalistas y patriarcales horrorosos que nos oprimen, coloniales además, racistas, homofóbicos, etc. Wow. Isla, bueno, nos deja un poco, a mí por lo menos sin palabras un poco, pero tenemos la pauta menos mal preparada con algunas preguntas. Y me gustaría pedirte cierta autorización para leer un par de partes iniciales, porque había seleccionado otra, pero nombraste el inicio, que creo que también es muy potente y refleja un poquito la pregunta que te quiero dejar después de leer. Dice, las llamaradas de Pedro Lemebel, ayer, hoy y siempre. Arder, arder, arder. El fuego lemebeliano incrustado en las esquinas de las calles de Santiago en revuelta interminable. En cada lengua llameante hallo a Pedro. Esa intensidad de su paso ardoroso, rápido, como si algo urgente lo apremiara. Sí, ahora lo apura la revuelta y se mueve ágil en medio de las barricadas rojas, humeantes. Fuegos se mece como si fueran el trapecio encendido de su escritura. Se nutre ansioso de la muchachada de la primera línea. Circula sinuoso entre les escuderes, les picapiedres, les aguateres, les honderes. Esa heterogeneidad intensa de cuerpos atrevidos, múltiples en acción. Se queda prendado de les cenamitas y yace con ellas para coger su habla quebrada, fracturada. No regresa a su depa del parque forestal sin invitar a algune para brindarle un cariño de los huevos revueltos con cebolla. Sabe que hay una soledad intensa, punzante, un abandono radical en cada una de ellas. Y te pregunto ahora, porque siempre es polémico y es bonito que sea polémico también el lenguaje. Es muy interesante, ¿cierto? A ver, muy interesante el uso que vas haciendo, ¿cierto? De los fragmentos, del lenguaje inclusivo. ¿Y a qué responden esas decisiones, ¿cierto? ¿Y cómo fueron abordadas? Acá esta pregunta, ¿cierto? La formula también Cata, como con el enfoque editorial también, ¿cierto? ¿Cómo se decide, ¿cierto? Eso, y por qué decías además exponerlo así, entendiendo que siempre es una polémica, por supuesto, pero, pero que suena distinto, suena también a lo que quizás el MB le apuntaba, ¿cierto? Cuéntanos tú.
Yo Sí. quería agregar solo una cosita Dale, a sí. esa pregunta que estuvo perfectamente formulada, era lo de, claro, también a mí me llamó la atención lo del lenguaje inclusivo con la X, no con la E, y por qué un poco decidiste eso, o si también tuvo que ver con una decisión editorial o no, porque hay un tema también de cómo se lee o cómo se puede articular en voz alta, entonces nada, que nos contaras un poco de eso. Mm. Mira, para serte sincera, fue una decisión mía, absolutamente mía. El trabajo editorial respetaron absolutamente todo, o sea, no me pusieron ninguna objeción de ningún tipo, ni me interrogaron respecto de por qué yo había decidido poner la X en vez de la E, te fijas. Y yo siento que la X para mí en ese minuto tenía también el lugar del interrogante, porque yo siento que ahí hay una apertura, ¿cierto? Más que un cierre. El es también, sin duda, que abre, ¿cierto? En esa inmensa proliferación de diferencia, porque el sujeto feminista ya no es la mujer o las mujeres, sino que los sujetos feministas han proliferado de maneras interminables también. Y yo quise con la X también nombrar ese lugar, no, o sea, no solamente de dar lugar a la diferencia, también Gilda, poner disculpa, antes de que continúes, hay, digamos. hay Eh, un, Sí, pe- no te estamos el- escuchando, Gilda, te hay un perdemos. pequeño problema técnico que lo último no te lo estamos escuchando, entonces te vamos a pedir a ver si ya nos escuchaste, ¿cierto? Que pares un poquito en tu hermoso relato para que probemos si estás ahí. Eh, Creo que te volviste a reconectar, Gilda, pero te esperamos. Mientras les contamos a todas ya. las personas que nos escuchan que estamos con Gilda Luongo hablando del libro En carne y hueso, Mujeres en Crónicas de Pedro Lemebel, crítica feminista. Gilda, parece que ya estás de vuelta, ¿no? Precioso, ya volvimos. Mira, son estas circunstancias, ¿cierto? La tecnología. Parece que mi internet me está jugando mala No te pasada. Pero preocupes. bueno, yo estaba en la cosa del lenguaje, ¿no? Yo decía que las feministas sabemos de sobra, ¿cierto? El terreno pantanoso que es este lenguaje que nos encarcela también. Está lleno de binarismos, está lleno, ¿cierto?, de dicotomías que nos han marcado a fuego desde siempre. Y entonces el lenguaje es una zona escritural y oral, es una zona en disputa para nosotras. Entonces, bueno, yo les puedo decir eso, que fue una decisión absolutamente libre, libertaria, y no me sentí en absoluto, ¿cierto?, cuestionada ni interrogada, digamos, por la editorial, por el trabajo editorial, para nada. Entonces salió así, y me parece bien que sea así, me encanta. Y no sé, ¿alguien más había hecho otra pregunta? No sé. Sí, hay una pregunta de la Sí, audiencia. Sí, desde YouTube David nos comparte una pregunta que nos deja Caro White, que dice, Gilda, ¿cómo ves Chile los próximos 5 años? Pelemos, Caro. pelemos, tal como pelabas tú Chile con Pedro. Genial. Sí, le sacamos el cuero a este país, le Tejido. sacábamos Eh, mira, yo creo que esa pregunta tiene que ver tanto con el futuro y en este minuto yo me siento tan
estoy bien presente hoy. Por cierto, como siempre, me he incomodado los coloniales y sus tonos jerárquicos y sus tonos androcéntricos, ¿cierto? Y suficientes. Hay una sombra que yo que estoy ahora, no, cuando en su texto La promesa de la felicidad, ella dice que no quiere hablar de felicidad, pero sí que explora, por ejemplo, la noción de la posibilidad de lo posible o la... A mí me tienta más la fortuna a lo fortuito, dice ella también. Entonces, para mí, hoy día, lo que está ocurriendo en términos de la presencia indígena, sobre todo del pueblo mapuche, la presencia de las comunidades mapuche, a mí me prende. Eso es lo que más me prende hoy día en Chile, que está tan revuelto y tan incierto y tan... tan suciamente también expuesto en términos de la política tradicional. Yo ahí siempre me incomodaré toda la vida porque soy feminista más radical y no voy a ser, no quiero tener nada que ver con los partidos políticos. Yo no muy sospecho tremendamente del Estado también. Soy una sospechosa espantosa del Estado. Creo que nunca en América Latina, en Abya Yala, el Estado ha proporcionado bienestar, salvo cierta esa experiencia preciosa que tuvimos de la Unidad Popular, que fue un intento fallido y que quedamos todos con la herida, todo, digamos, la esperanza, por lo menos una gran cantidad de gente de mi generación. Entonces, yo diría que la posición en Abya Yala, yo siento, ahí hay una zona, ¿cierto?, de interrogación por formas u otras de encontrarnos, por las formas comunitarias que no son capitalistas, que no son extractivistas y que tienen esa apertura también a los feminismos, ¿cierto? A pesar de que las mujeres mapuche, por ejemplo, no todas quieren llamarse feministas. Hay un colectivo precioso que es el Rangin Tuleufo, donde está la Daniela Catrileo, el Sebastián Calfuqueo, la Ángel Valderrama Cayumán, en fin, y otras y otros. Y ellos, por ejemplo, siempre han rondado la cuestión feminista, pero no quieren, desde su lugar champurria que llaman, no quieren encasillarse ni encorsetarse allí. Y eso también yo lo encuentro súper interesante, te fijas, como que nos remueve y nos remece. A mí como feminista me abren, me dan aire, me hacen respirar otro oxígeno. Por ahí yo siento que puede ser que ocurran ciertos movimientos interesantes, pero este país es de una matriz colonial, oligárquica, tan feroz, tan excluyente, tan maltratadora, que yo no tengo poca esperanza, como es la Rita Segato. No tengo fe cívica. Ahora, creo que estoy dudando en ir a votar, pero si voy a votar va a ser porque voy a votar por la Fabiola Campillay, pero no tengo candidato presidenta, no. Entonces, mi posición es, y la amo, o sea, la Emma Goldman fue preciosa en ese sentido, o sea, sobre todo para contestarle al Estado, ¿cierto? Que ella lo dice, el Estado es una irrealidad, y el Estado es una sospecha siempre. Son instituciones, ¿cierto?, que nos coartan y nos maltratan y nos engañan, y nos venden, ¿cierto?, una normatividad posible para luego darnos una tremenda bofetada. Tal cual, no podría haberse dicho mejor. Gilda, agarrándome un poco de la pregunta de Caro, que habla sobre, bueno, el Chile del futuro y también un poco el Chile de la actualidad, porque está todo como un poco entremezclado, está todo avanzando muy rápido, estamos en un momento de muchos cambios. Y claro, ya nos dijiste que no tienes en este sentido una recomendación política, pero sí me imagino que debes tener algún tipo de recomendación literaria de algo que estás leyendo, que nos puedas recomendar, ya sea de crítica, literatura,
audiovisual, bueno, ya de música te preguntaremos más adelante, como Seba seguro te adelantó, pero nada, que nos puedas contar un poco en qué estás. Mira, ¿Algún encuentro, Gilda, también? bueno, yo soy una... Bien, claro, Ah, actividades, perdón, todo. ¿Algún como claro. encuentro, alguna Mira, actividad? sí, mira, en este momento no muchas actividades porque con Auch estamos bien paradas en la cosa activista, pero sí muchos encuentros y conversatorios, te fijas que hemos tenido con las compañeras de Auch, con la Eva Deya, por ejemplo, la Carol Brown, que tiene un programa que se llama Doble Lectura, que me invitaron, las otras chicas de allá de Yoyeo, por esta cuestión de la Seremía de Cultura de la región de Valparaíso. En fin, invitaciones así chiquititas que a mí me encantan, que me gustan mucho. Yo siento que hoy día las micropolíticas son fundamentales. Y en ese sentido, entonces, yo me siento más cómoda allí. No tengo ninguna gana de ninguna monumentalidad ni de nada, ninguna megalomanía, digamos. Yo fui megalómana mucho tiempo. Quería quemar todas las naves, pero ya no. Estoy en otra etapa de mi vida también. Y bueno, respecto a la pregunta de Cata y vinculada, ¿cierto?, con lo que decía Seba y este programa precioso que es literatura y política, ya les comentaba un poquito de mis lecturas, ¿cierto? Las lecturas en que ando ahora. Para mí la teoría feminista es un oxígeno. Y la otra vez en un programa también que me invitaron desde México a conversar, yo dije, estaba la Lorena Amaro, estaba la Raca Olea, y yo dije que leía, que hoy día me tentaba más la teoría feminista que la ficción, digamos. Y bueno, y la Lorena Amaro dijo de muy buena manera que la teoría feminista también es literatura, de alguna manera, que está muy vinculada con la vida también. Y entonces yo estoy fascinada con la Sara Ahmed leyéndola porque ella forma parte del giro afectivo y entonces la política feminista de los afectos a mí me calza perfecto hoy día. Me interesa mucho hablar del amor, de los afectos, también de las emociones tremendas que nos constituyen, para poder seguir sanando también y para poder seguir encontrándonos de otras maneras. Y por eso es que amo a la Sara Ahmed y la recomiendo toda entera. Cada vez que alguien me pide, tengo todos los textos en PDF, porque soy pobre y no compro libros, no me alcanza la plata para vivir, pero la leo y la comparto también. Si ustedes quieren, yo les puedo mandar lo que tengo. Estaba leyendo también a la Emma Goldman, maravillosa, en un texto que tenía hace tiempo, que estaba ahí para impulsar cada que yo siento, no solamente desde el pensamiento, sino del sentipensar. Esa es la noción preciosa que quería nombrar hace rato, el sentipensar, que no es solamente ya la cuestión logocéntrica, cierto, logos, sino sentir de manera profunda, sentir el mundo, sentir la vida, sentirlos a ustedes ahora aquí, sentir este programa, sentir a la gente que está escuchando, con quienes nos conectamos, abrazarnos. Después de la pandemia para mí eso ha sido fundamental, fundamental. Bueno, y entonces está leyendo el libro de la Emma Goldman que se llama La palabra como arma, proyección, un libro precioso que encontré de la Etienne Rich, que es maravillosa ella, y que tiene un texto ahí precioso que habla sobre la literatura. No recuerdo en este minuto el nombre, pero bueno, la Etienne Rich para mí siempre es maravillosa. Y también me compré unos libros de la Cristina Rivera Garza, que no la he leído y que quiero leerla, que es el libro Dolerse, que también es de edición el libro del Cardo. Y entonces que está ahí esperando, pero no quiero dolerme tanto tampoco, entonces, bueno, ahí. Y de las poetas maravillosas, hace poquitito que me invitaron a presentar un libro de la Carolina Pessoa, hermosa ella, que es psicoanalista y poeta chilena, que se llama Nazca, y es un libro precioso, una presentación ahí que salió publicada en Los Compañeros de Raza Cómica, que siempre son tan cómplices y publican todo lo que yo les mando. Y las poetas mapuche, a mí las poetas mapuche me quedan dando vuelta y una y otra vez vuelvo ahí. O sea, la Daniela Catrileo, la Ivonne Coñacar, las preciosas del otro lado de la cordillera,
Graciela Huinao, ¿cierto? La Viviana Gilev, que es del otro lado de la cordillera. Y bueno, las de acá, por cierto, que estoy en deuda para leerlas, con las más jóvenes, la Alia Chabuco, que me encanta también, que es una preciosa, que tengo que leerla, pero está ahí, ¿cierto? En mi horizonte lector. Meruane, por cierto, que es maravillosa ella, que quisiera leer La Zona Ciega, que es el último ensayo que escribió, y también la preciosa de la Gestanovich, también que no la he leído, ¿cierto? Y bueno, todas estas, y la Nona Fernández, en fin, todas estas mujeres, ¿cierto?, que forman parte hoy de la inmensa trama enorme de mujeres que están visibles, que son visibles ahora, escritoras, que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos saber de ellas, escucharlas en sus opiniones sobre la cuestión coyuntural también, y eso para mí es un aliciente tremendo en este país ahora, lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con las escritoras en general, y que no nos ocurría, ¿cierto?, hace tantísimo, estuvimos siempre como tan relegadas, ¿verdad?, y eh, tan invisibles, tan mal leídas además, y mal consideradas. Entonces, siempre las mujeres, ¿cierto? Y en Avia Yala, todas las de Avia Yala, o sea, leer a las teóricas feministas también de coloniales, la Judith Espinosa, la Ochi Curiel, ¿cierto? La Lorena Garnal, en fin, todas estas, la Rita Segato, en fin, todas estas escritoras preciosas, ¿cierto? Que arman ese abanico hermoso que yo diría que son estas escrituras diversas y múltiples, ¿no? Que nos alimentan, nos nutren y nos sanan y nos salvan. A mí me salvan. Tal cual. Wow. No, maravillosas Wow. recomendaciones. Sí, no, con Sí, eso tenemos para un año de lectura. Tenemos que ponernos al día en muchas cosas. sí. Vamos a tener que escuchar este capítulo completo Sí, de con recomendaciones un que blog nos de dio notas. Gilda. Sí, bueno, y además comentarle a Gilda que muchas de, bueno, no tantas, pero varias de las que nombró han pasado por acá. Estuvimos con Nona, estuvimos con Lina Meruane, con la Pía Barros, con la Elvira Hernández, pasó por acá, Oh, y ha sido muy bonito. La Elvira que es maravillosa. Sí, la Sí, entrevistamos también. Fue exacto, alucinante. así que qué Oh, bonita la recomendación. Elvira es maravillosa. Sí, es maravillosa, Elvira. Y además, Mira, a mí se me fue recomendar, la entrevista fue muy bonita también, la recomendamos. Dale nomás. ya, qué bueno, me alegro. Mira, a mí se me fue nombrarlas a ellas, que son las poetas de los 80 que yo las amo, a la Carmen Berenguer, por ejemplo, que yo la he leído y he escrito sobre ella, te fijas. Claro, la Elvira Hernández, la Soledad Fatiña, la Pía Barro, o sea, de todas maneras, te fijas como mujeres importantísimas en que son, que son las que nos abrieron el camino, que en ese congreso del 87, ¿cierto? Estuvieron ahí dando la pelea para poder abrir el camino de la escritura de mujeres. Entonces son valiosísimas. Y la Elvira con esa sutileza preciosa. Yo amo la sutileza de Elvira, que tiene una cosa Sí. profunda. Ella es profunda y es preciosa y es en calma. No es tan intensa como yo. Exacto. Diferente intensidad. Gracias, Mientras Seba hace la siguiente pregunta, Gilda. Bueno, voy a prender la luz, paréntesis, porque exacto. se ve un poco oscura. Dale. Contarte, Yo Gilda, que también. ya estamos llegando, ¿cierto?, al cierre. Vayan a prender sus luces. Yo solo voy a recordar que estamos conversando con Gilda, bueno, de Gilda y todo, ¿cierto? Su universo, lo que nos ha contado, y por supuesto del libro En carne y hueso, Mujeres en Crónicas de Pedro Lemebel, crítica feminista, editado por Libros del Cardo. Obvio que, ¿dónde más? ¿Dónde me van a encontrar esta joya, este hermoso libro que se lo recomendamos desde ya? Gilda, estamos ya cerrando la entrevista. Nos queda una invitación que hacerte al final, ¿cierto? Cata, te invito a despedirte antes de darle el pase a Gilda con la canción.
Gilda, nada que decir, muchas gracias, mucha admiración, gracias por todos los datos que nos compartiste, por todas las historias de este libro y de tantas historias que conoces, así que nada, felices de tenerte aquí y ya dejo a Seba para el cierre de esta sección. Gracias a ti, linda Cata. Muchas gracias. Sí, Gilda, nosotros con Cata estamos, pero yo a Cata la estimo demasiado, así que qué bueno que siempre nos acompañe en nuestro programa, sea parte de este equipo. Oye, Gilda, yo te invito a ti ahora a que tú nos dejes, porque así es nuestro cierre de entrevista, que tú nos dejes con la canción que elegiste. Cuéntanos qué canción elegiste, por qué la elegiste y mándanos a la canción. Tú mándanos a la canción. Gracias, Gilda, por Y nos estar con vamos para nosotros. allá. Ay, Sebastián, te abrazo también fuerte. Muchas gracias. Mira, pensé en una canción. Yo pensé en una cantante, en realidad, que compartíamos, que el Pedro me la presentó, la Eli Cornejo, que inclusive estuvo en alguna de la presentación del Pedro, de algún lanzamiento del Pedro, y la amábamos los dos, la escuchábamos y nos encantaba. El Pedro amaba la música, ustedes saben, la música para el Pedro era un lugar precioso, siempre su compañía, digamos. Y pensé en una canción, pero no me pude acordar del título, que era una canción preciosa que contaba la historia de una mujer que va en un tren viajando, y que el Pedro, cuando me la mostró, me la presentó, me dijo: mira, Gigi, esto pareciera que es una canción de amor, pero no, de amor de pareja, pero no, me dijo, es que ella va con su hijo viajando. Pero no me pude acordar del título, pero sin embargo me acordé de Chusma Inconsciente, que al Pedro también le encantaba y que a mí me encanta, ¿cierto? Y que nos viene perfecto para este país y para todo lo que hemos hablado ahora. Entonces ahora nos vamos con Chusma Inconsciente para cerrar este programa lindo, con el corazón agradecidísimo, gratitud, gratitud, gratitud infinita que existan ustedes en este país. Los amo, las amo. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos, los mal portados, los que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, pues la cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino, impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Un intro bacán, poética y mortal, de identidad territorial.
vulgar, cultura popular. Canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mira todo. Somos a quienes le negaron la cultura. Es por eso que yo ahora te compongo esta basura. Somos a quienes nadie les habló del arte. Es por eso que yo ahora te compongo este desastre. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentras de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Holisticaradio.cl, la música en todo. Wow. Yo quedé llenito también de cariño con Gilda y con lo que decía, ¿cierto? Esto de libros sanadores, esta conversación también hermosa que tuvimos con ella. Para las personas que se vienen recién uniendo a la sintonía de Holística Radio, contarles que estuvimos con Gilda Luongo hablando del libro En carne y hueso, Mujeres en Crónicas de Pedro Lemebel, crítica feminista, editado por Libros del Cardo. Como ya saben, nosotros por supuesto les invitamos a que manden audios en este ratito que nos queda de programa al más 569-7511-1852. Ya me acompaña, por supuesto, Cata, que estaba en la entrevista con Gilda, y se nos suma David para hacer unas pequeñas recomendaciones sobre el tema de hoy, que le pusimos ojo de loca por esa frase Pedro Lemebel. Hola David. O de loca, no se equivoca. Me encanta David. esa frase. Oye, esto va a ser el show de David, entonces. No. Se abre una sección nueva. Vamos a poner un filtro. Porque nosotros ya hemos hablado mucho, entonces ya cansamos al público, es hora de nuevas voces. No, oye, pero muy amable, muy linda Gilda. Sí, muy linda ella. Y el tema a mí me parece súper importante lo que habló del tema de la política de los afectos, del feminismo de los afectos. Es un giro muy, muy interesante que está dando el feminismo de esta tercera ola, que quizás las otras no lo tenían, y creo que desde ahí se construye mucho. Así que me pareció muy importante que lo mencionaran. Académica seca también. Además de Sí. toda la relación que tenía con Lemebel, tan cercana, también seca, como tremendo aporte académico también. Y muy simpática. Así Total. que bacán tenerla. Encuentro como un privilegio tener esta clase de invitados en este programa. Así que son como joyitas. Yo creo que tal vez el programa se transforme en un clásico después, como revisar para atrás, como en retrospectiva, y ver que estaban estos autores aquí. Puede ser. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, esa es la idea y por supuesto aprovechando lo que acaba de decir David, recordarles que esta es nuestra quinta temporada. Tenemos ya más de 80 capítulos de conversaciones literarias. Ahí van a poder encontrar a Elvira Hernández, que nombró Gilda, a la Pía Barros, a la Nona Fernández, a la Lina Meruane, un sinnúmero de autoras, autores, editores, editoras, personas que trabajan en el mundo del libro que han pasado por nuestro programa. Y bueno, hoy en Holística Radio, en esta parte, ¿cierto?, del programa, vamos a recomendar brevemente, como les decía, un libro relacionado con el tema
de hoy, que es Ojo de loca no se equivoca, esa frase que tanto nos gusta, como decían al principio. Y me gustaría, Buenísima. David, que nos recomendaras brevemente un librito. ¿Cuál elegiste? Ya, pues. Dale. Yo elegí el Sanjón de la Guada. Me encanta como el Sanjón a nivel geográfico y qué bueno que Lemebel tiene un libro en torno a esto y que por supuesto también él visibiliza que es parte de su historia, de su biografía. Pero yo conozco el San Juan de la Guada, lo conozco muy bien, lo conozco desde donde empieza, en la quebrada de Macul, que ahí es donde nace, como en la quebrada de San Ramón, en la falla de San Ramón, por allá, quebrada de Macul, luego se transforma en el Sanjón. Y yo conozco ahí porque esos fueron mis barrios también. Entonces siento una identificación con todo lo que narra el MBL a propósito del barrio. No somos claramente el mismo barrio, el MBL es de un sector mucho más céntrico y yo de un sector mucho más al oriente. Pero es la misma, el mismo viaducto, el mismo camino, el mismo riachuelo, el mismo San Juan, digamos. Entonces, siento una profunda identificación con eso, con los barrios. Y igual es también de alguna manera la misma cultura, la misma identidad popular que gira en torno al San Juan, desde sus inicios, diría yo. Entonces, me alegra mucho que exista un libro que se llame así y que tenga efectivamente en el interior montones de referencias también que me son muy cercanas, digamos, muy familiares. Toda la vida popular que retrata. Y además muy interesante el libro porque él parte hablando como de su territorio más cercano, pero luego se va alejando cada vez más, habla de Santiago, ya habla de otras ciudades, incluso ya termina hablando de la cultura chilena en general. Entonces, y todo siempre como desde una mirada súper irónica, siempre con un dato freak que maneja solo él, o cosas que le pasaron a él en relación a otros autores, autoras. Eh, y también desde una mirada súper crítica también en torno a las contradicciones que se generan bajo lo que es famoso para algunas personas, pero también desde su mirada, cómo se contrapone y la realidad se va volviendo contradictoria ante los ojos del MBL. Entonces me gusta mucho ese libro, lo recomiendo, lo pongo ahí eh, siempre, en realidad. Me gusta mucho. Y siempre es como algo que es bueno volver a releer, porque el formato de la crónica es algo que uno lee, son 3 páginas, de repente 2 páginas, y es todo un mundo adentro, y uno puede volver a leer otras, entonces también se puede leer desordenada, entonces también es un formato muy amable también, y bien divergente en ese sentido. Sí, Puedes empezar por uno, por otro. totalmente. Mencionaste como hartas cosas que me gustaron. Lo de como cuando uno lee algo que transcurre en un lugar que uno conoce o frecuenta o que ha visto en la ciudad, y eso igual genera una conexión con la lectura. Y creo que Sí, bonito. Pero es de los autores que tenemos que hace mucho eso, como la lectura está muy vinculada con la ciudad, con transitar por la ciudad, y transitar por la ciudad siendo quien él es, digamos, o quien fue, que es claro. un transitar marginal, donde finalmente recibe odiosidad por existir, entonces eso igual es importante destacarlo. Y con respecto bueno, a lo que decías de la crónica, creo que es súper interesante como que fue muy rupturista lo que hizo Pedro Lemebel igual con la crónica. Yo al menos no tengo, o sea, ahora último, creo que en estos últimos años han surgido mucho más crónica made in Chile, por así decirlo, pero antiguamente al menos el referente que yo tengo así de literatura de crónica es Lemebel. Y, y en ese sentido yo traje un libro nada que ver, pero como que lo traje pensando en que fue como rupturista también en su tiempo, en este caso por es un libro ícono LGBT que es Un hombre soltero, A Single Man, de Christopher Isherwood, que claro, no da como por el tiempo para que me ponga a contar todo lo que se trata y todo, pero tiene una película que dirigió Tom Ford, buenísima también, recomiendo mucho tanto la novela como una novela más cortita, ¿Cómo como se la llama la película. película? A Single Man, Ah, ya. igual. Vale. Es hermosa, además. Y el tema me pone caras, no sé qué significan, pero si se está de acuerdo o no está de acuerdo, no tengo idea. Pero bueno, la cosa es que esa película también es un ícono porque fue de finales de los años 50, los que justamente, ya, que se llama igual, dice, por el chat. Ya. Un hombre solo, la traducción Una- al español.
Sí, es que se puede traducir, es que hay un juego de palabras, porque podría Ya. traducirse como un hombre solo, como un hombre soltero, justamente se juega con las dos cosas, pero en español tienes que optar por una, es la típica situación Oh, donde sí. no puedes hacer valer ese juego de palabras. Muchas Entonces, palabras. claro, creo que está súper interesante también en ese sentido, como que instaló un tema del que no se escribía o que no era frecuente, y por eso también es icónica y nada, por eso es mi recomendada. Y ahora le doy Buena. el Seba para que nos cuente su recomendación. Dale, Seba. Y yo, bueno, elegí como homenaje al MBL, su manifiesto, el manifiesto por mi diferencia, que debo decir que cada vez que lo leo lloro porque me emociona, me mueve lo que dice, en la misma línea de lo que nos contaba Gilda, ¿cierto? Como de los afectos, como del sentipensar que también dijo. Creo que es muy, muy, muy interesante la existencia de ese, porque viene a decir en el 86 que se existe como cola, como marica, eh, como gay, Potente. ¿cierto? Y creo que eso es muy, muy importante. Además, lo político que dice en su manifiesto. Creo que es un reflejo de lo que seguimos hablando, ¿no? Como la sexualidad también es política, la literatura es política, y cómo se va vinculando con lo que vivimos. Yo creo que el análisis que él mismo hace sobre cómo relacionarse con el mundo del activismo en época de dictadura es muy, muy bonito. Y está disponible en la web, pueden buscarlo, va a estar, pueden leer gratis y disfrutarlo. Así que yo les dejo con eso. Hay distintas versiones Y también. bueno, agradezco las recomendaciones de... Sí, sí, o sea, de edición en O realidad, sea, no, porque... como gente leyéndolo en distintos Ah, contextos, sí, po. como... Sí, pueden encontrarlo, sí. Y pueden leerlo también si quieren leerlo y grabarse a ustedes mismos y compartirlo con gente. Ay, También qué háganlo, lindo por eso. favor. Sí, Me que manden encanta. sus Como audios de manifiesto. performático y performance de Zoom. Me Sí, encanta, me encanta. sí, por Sería supuesto. hermoso. Y sí, sería hermoso que la gente siguiera leyendo. También es un bonito gesto, leerle a otros y a otras. Y bueno, agradecerle a ustedes por las recomendaciones. El libro de Isherwood, además la película trabaja Colin Firth, que es muy interesante cómo lo hace él en la película. Lo hace muy bien. Ahora, ya estamos a minutos del cierre de nuestro programa. Minutos. Y queríamos Voy a hacer volar. brevemente esta recomendación para que David se haga cargo Nos cuente lo de más Ya. importante. ¿Dónde, eso, cuándo? de notitas Highlight. adhesivas, porque le toca. Eso, dale, dale. Súper. Entonces, primero, Biblioteca va a tener un encuentro de camaradería, como dice el título, entre las distintas personas que han sido parte de Biblioteca, que han sido parte de los clubes de lectura. Se hace una invitación, pero también una invitación abierta, y por eso está publicado también para que asistan a la cervecería Intrinsical, que queda en Avenida Brasil 88. ¿Cuándo? Miércoles 24 de noviembre, el miércoles de la próxima semana, desde las 6 o 7 de la tarde aproximadamente, hasta las 11 tal vez, más o menos. Cuesta 5.000 pesos y se pueden inscribir al más Las 6. 569. ¿Cómo? Desde las 6. Perfecto, desde las 6 entonces. 5.000 pesos y se pueden inscribir al más 569 8834 1100. E Eh, incluye una cerveza. Sí, ¿no? Bueno, creo que buena, es. buena, buena, buena. Eso, Entonces ya ahí comenté. tal vez para encontrarnos, conversar, compartir un poquito, hablar sobre literatura y conocernos también. Sí, yo Una dije que si cosa, alguien nos Exacto. Sí, escucha y viene, voy quiere a. vernos, ahí vamos, ahí nos pueden ver cara a cara. Sí, sí, vaya. como Nos para pueden decir unas compartir cuantas Y verdades. antes, también. y volver a ratificar que sí va con un chopito. Sí, pues, Sopito, Sí. sopito. importante Perfecto. detalle. Sí. Ojo, y también va a haber un club especial de Juan Pablo Sutherland. Va a ser una reunión virtual por Google Meet. El jueves van a ser 2 días, el jueves 25 de octubre y el 16 de diciembre. También vale 5.000 pesos, al mismo número se pueden inscribir, voy a repetirlo, más 569 8834 1100, para que se inscriban. Y también, voy a leerlo literal, la bibliografía se puede adquirir con un 50% de descuento a través de Biblioteca con Alquimia Ediciones. O sea, puede obtener el libro con un 50% de descuento a través de Biblioteca.
que es auspicia Alquimia Ediciones. Eso, ¿tenemos tiempo para unas notitas más? ¿Notita breve? Tengo una... Sí, Cata, dale. No, solo quería leer las cosas que el Seba nos está diciendo en interno, que es que el autor va a estar ambos días en el encuentro y que tiene un aporte voluntario. En la página web, ahí pueden encontrar toda la información. Sí, nuestras actividades, no, exceptuando la de camaradería, actualmente tienen aporte voluntario, ¿cierto? Y la de camaradería incluye finalmente hay que pagarlo porque viene con un chopito y además reserva su cupo porque son cupos limitados, eso. Eso, siempre recordar. Ok, entonces, notita adhesiva a bonus. El libro Guinness, y lo puse aquí porque es un libro del 2022, va a incluir a la Chilindrina por su libro, por hacer un personaje por más de 42 años. Batió un récord de interpretación. Entonces pasa el libro Guinness también, del 2022. Como dato, solamente. Otra cosa, pasando como ya más a la literatura más neta, sobre los premios Cervantes 2021, mencionar que para las personas que les gusta estar atentas a los nombres de ciertos premios notables en el mundo, se lo ganó este año Cristina Peri Rossi. Es la sexta mujer que se gana el premio, tiene 79 años, y en palabras del jurado, la trayectoria fue una de las vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una pluralidad de géneros. Julio Cortázar fue gran admirador de ella, y sus temas son los gobiernos autoritarios, las minorías sexuales, los feminismos, exiliados, etc. Y también pasar el dato solamente de que la Feria del Libro de Valdivia va a tener su 29ª versión en el Parque Forestal Zabal, para que vayan. Va a tener 3 stands ahí, y hay que decir también que esto al principio lo empezó a organizar el escritor Rubén González por allá como una iniciativa personal, pero a partir del 2005 ya pasa a ser organización de la municipalidad y más institucional. Ha crecido con el tiempo y ya pasa a ser una Feria del Libro que hay que mencionar para ir a visitar, para las personas que estén por allá o vayan a ir a la Feria del Libro de Valdivia. Sí. Eso sería. David, sí, como nota, como fe de rata, sí, la feria buenísima, dale. Pero ya fue, según lo que ya fue. Cuentan aquí por internet, ya fue. No me hagan caso. pero bueno, para una próxima oportunidad, la próxima edición, de todas maneras. Sí. Oye, se vienen otras ferias. No, esa última no la pesquen. A cambio de eso, cámbienla por la Feria del Libro de Valparaíso, que va a ser eso sí, esa sí que viene. Y se viene, esa sí se viene. Dale, Seba. Exacto. Gracias, Seba. No, pero eso, se viene entonces la Feria del Libro de Valpo. La de Valdivia no me haga caso, pero siempre se puede averiguar para ver cómo estuvo, tal vez. En fin, ferias del libro. Siempre hay. Y ahora en el verano siempre hay varias más. Así que, ay, no se enredan de mí. Ya estuve buscando hartas cosas, así que... Viene la Furia también, ahí les vamos a estar contando. Sí, y vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Así que, pues nos pueden seguir, nos pueden leer, pueden seguir viendo, escuchando. Gracias, David. Muchas gracias, David, por tus notitas. Ahora yo creo que siendo de nada. Ya estamos casi al Siempre cierre y para alcanzar a escuchar nuestros tiempo de leer, ¿cierto? Que les dejamos siempre al final. Les invito a despedirse. Yo les dejo muchas gracias por acompañarnos un capítulo más. De seguro, si no nos escucharon en vivo, nos van a escuchar en el futuro. Así que a la gente del podcast, gracias. Y a la gente del YouTube también que nos escucha ahí después. Por supuesto, auditores fieles. Eso sí, muchas gracias. Saludos a la Caro y a la Vivi. Nos vemos. También siempre están ahí escuchando. Siempre, Caro. ¿Quieres decir algo, David? Gran valor. No, nada de eso. Nos vemos a la próxima. Nosotros nos retiramos ahora a ver lo que queda de debate. Así que nada, mucha suerte y nos vemos post elecciones, de hecho, próximo capítulo. Capítulo con especial. Presidencia. Sí, segunda vuelta. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Vamos a ver. Chao, que estén bien. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos otro lunes más para avivar la pasión por las ideas, los libros y la lectura. Recuerda que puedes escribirnos por Instagram a @altiropodcast
o al WhatsApp de Bibliotank, más 569 88 34 1100. Nos seguimos encontrando entre libros. Al final, te dejamos un tiempo para leer. Pedro Lemebel, Loco Afán. Quizás América Latina, travestida de traspasos, reconquistas y parches culturales, que por superposición de injertos sepulta la luna morena de su identidad, aflora en un mariconaje guerrero que se enmascara en la cosmética tribal de su periferia. Una militancia corpórea que enfatiza desde el borde de la voz un discurso propio y fragmentado, cuyo nivel más desprotegido por su falta de retórica y orfandad política sea el travestismo homosexual que se acumula lumpen en los pliegues más oscuros de las capitales latinoamericanas. Tal vez lo único que decir como pretensión escritural desde un cuerpo políticamente no inaugurado en nuestro continente sea el balbuceo de signos y cicatrices comunes. Quizás el zapato de cristal perdido esté fermentando en la vastedad de este campo en ruinas, de estrellas y martillos semienterrados en el cuero lindo americano. Quizás este deseo político pueda zigzaguear rasante estos escampados. Quizás este sea el momento en que el punto corrido de la modernidad sea la falla o el flanco que dejan los grandes discursos para avisorar a través de su tejido roto una vigencia suramericana en la condición homosexual revertida del vasallaje.